Buen día. Este caso de aplicación se centra en el análisis del proyecto de inversión de la empresa naviera Ocean Carriers desde un punto de vista financiero. Para ello, un equipo de analytics de 4 personas ha sido contratado para realizar el análisis y diagnóstico financiero de la empresa, con el fin de dar una recomendación a la vicepresidenta financiera de la compañía con respecto a la construcción de un nuevo navío. El equipo está compuesto por expertos en el área como Natalia Angarita, Johnny Castañeda, Yelania Osorio y quienes habla Marcel Piraquive. Este video sintetiza el caso de estudio. En los años 2000, el alquiler de barcos de carga a nivel mundial estaba dominado por un sistema de contratos de fletamiento que incluían diferentes modalidades según las necesidades de los clientes y las condiciones del mercado. Entre esas se encontraban flete por tiempo, flete por viaje, bareboat charter sin tripulación y a largo plazo. Algunos de los principales actores en esa época incluían a Maersk Line, Mediterranean Shipping Company, CNA, China Cosco Shipping Corporation y Mitsui O.S.K. Lines, entre otros, los cuales se dedicaban al alquiler de barcos de carga. La industria del transporte marítimo de carga en los años 2000 estaba altamente influenciada por la globalización, el crecimiento del comercio internacional y los avances tecnológicos en la construcción naval, por lo que se esperaba un constante crecimiento y un aumento de demanda en el próximo mercado, aunque con un pequeño decrecimiento en el año 2001. Ocean Carriers era una empresa propietaria de botes, encargada de prestar servicios de arrendamiento a clientes bajo contratos de fletamiento con todas las normativas pertinentes para el transporte fluvial. Aproximadamente representaban el 4.3% de la participación mundial de exportaciones de hierro. Su modelo de negocio era el alquiler de navíos de carga bajo contratos de fletamiento. Los barcos de la compañía ofrecían servicios en su mayoría según el régimen de charter por tiempo, por un periodo de 1, 3 o 5 años, aunque en ocasiones se utilizaba el mercado de fletamiento al contado, cobrar por día por el tiempo del contrato, teniendo en cuenta el cargamento, el lugar de carga y descarga, los suministros, las reparaciones y los mantenimientos, entre otros. La demanda de alquiler de buques dependía de distancias de transporte, bienes, insumos y materias primas consumidas a nivel internacional. Era evidente un constante crecimiento económico a nivel mundial, sobre todo en el continente asiático, donde se demandaban materias primas debido al aumento de la industria manufacturera y la creciente cantidad de industrias que demandaban algún tipo de combustible para su operación. Por eso, era de esperarse que la demanda de alquiler de navíos creciera, como se evidencia en la imagen. A nivel general, las tarifas de alquiler de los navíos eran determinadas principalmente por la oferta y demanda del mercado, la cual era afectada por la entrada de nuevos buques más eficientes, el desguace de los barcos viejos y la cantidad de barcos en circulación. Particularmente características como el tamaño, la eficiencia, el costo del buque, el mantenimiento y costos operativos también influían en la tarifa. Los supuestos realizados como tasa de descuento, tasa de inflación, impuestos, costos de mantenimiento y los días del trabajo se incorporaron según la teoría y la información brindada por el cliente. Asimismo, la cantidad de barcos en el mercado, los años en el mercado o la edad y las nuevas tecnologías. En general, la proyección de tarifas parece consistente con las condiciones presentadas en ese momento. Sin embargo, cabe mencionar que pueden presentarse variaciones respecto a los valores por fluctuaciones del mercado o factores externos. Además, la gerencia hace algunos supuestos teniendo en cuenta su pensamiento optimista o pesimista del mercado. A nivel general, las tarifas del alquiler de los navíos era determinada por la oferta y la demanda del mercado, la cual era afectada por la entrada de nuevos buques más eficientes, el descuento de los buques viejos y la cantidad de barcos en circulación. Particularmente características como el tamaño, la eficiencia, el costo del buque, el mantenimiento y los costos operativos influían en la tarifa. Supuestos también realizados como tasa de inflación, tasa de descuento, impuesto, costo de mantenimiento y los días de trabajo se incorporaban según la teoría y la información brindada por el cliente. Sí se considera adecuada la proyección de las tarifas diarias de arrendamiento según las condiciones presentadas en ese momento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunas variables pueden ser fluctuantes, también así como que pueden influir factores externos. Además, se puede considerar que la gerencia puede hacer proyecciones para sus escenarios positivos y escenarios pesimistas. Los costos operativos estaban asociados a suministros, provisiones, mantenimientos y reparaciones como combustibles, lubricantes, aceites, seguros, salarios, entre otros.
y estos alcanzaban a los $4.000 por día. Esto iba a ir aumentando año tras año teniendo en cuenta la tarifa de inflación del 3% y además se les debía sumar un 1%. En este sentido, además se debía calcular la depreciación por el método de línea recta durante 5 años de unos gastos asociados a un estudio especial de navegabilidad requerido por normas internacionales. En el año 2007, dicho estudio ascendía a $330.000, en el 2012 a $350.000 y en el 2017 a $750.000, entre otros. Además, se debía contabilizar la depreciación a lo largo de 25 años para la embarcación que tuvo un costo de $39 millones. En el estudio de capital de trabajo se debe considerar normalmente el activo corriente que considere la empresa, así como restarle el pasivo corriente. En el caso de estudio se identificaron una inversión inicial de $500.000 en capital de trabajo neto, la cual experimentaba incrementos consecuentes con los ajustes por inflación. Por eso, al ver la gráfica, podemos observar un ligero incremento año tras año. Este incremento está relacionado con el aumento año tras año con la inflación del 3%. Ocean Carrier deberá realizar una inversión de capital de $39 millones que está relacionada con la compra del barco de 180.000 toneladas de peso muerto, cuya entrega estaba programada para el 2003. Sin embargo, este barco se estaba cancelando de tres formas. Uno en el 2001 con el 10% del barco, en el 2002 con el otro 10% y el restante se pagaba en el 2003. En el año decimoquinto, la empresa también estimó la venta de este embarco por alrededor de $5 millones. Además, también se debe realizar el pago de la presentación por el estudio de navegabilidad de acuerdo a normas internacionales en el año 2007 por valor de $330.000, en el 2012 por valor de $350.000, en el 2017 por valores de $750.000 y en el 2022 por $850.000. ¿Cómo se modelaría la depreciación y amortización de los activos fijos del proyecto de inversión analizado durante su respectivo horizonte temporal? Ocean Carriers ha establecido que el barco de $39 millones se depreciará mediante el método de línea recta durante un periodo de 25 años. En este contexto, el ente asume un estudio especial para garantizar la navegabilidad en conformidad con las normas internacionales, que es obligatorio cada 5 años, y además requiere una preparación con costos específicos para el cumplimiento de todos los requerimientos. En este caso, la compañía también ha estudiado vender el navío justo antes de la tercera revisión, que sería para los 15 años, o una segunda opción que tiene que ver con desechar el barco y vender la materia prima por $5 millones. La compañía Ocean Carriers deberá entonces contemplar un impuesto por ganancia o pérdida ocasional para el proyecto de inversión analizado. Ocean Carriers tiene oficinas en Nueva York y en Hong Kong, entonces dependiendo del valor de la tasa impositiva y regulaciones fiscales de esos lugares, deberá proyectar el impuesto por ganancia o pérdida ocasional. Según fuentes consultadas, una tasa impositiva de 0% fue estimada en Hong Kong y el 39% para Estados Unidos. La ganancia ocasional está relacionada con la venta del buque o de la materia prima, estimada en 15 años por $5 millones, de acuerdo a los escenarios mencionados y explicados anteriormente. Ahora, en cuanto al costo promedio ponderado de capital, los factores determinantes al momento de calcular los costos de financiación del proyecto de inversión, de alquiler de navíos de gran tamaño para el transporte de carga seca, tenemos que debemos verificar la estructura financiera del proyecto, la inversión de capital que se llevaría a cabo mediante un préstamo bancario, financiación de socios o una combinación de ambos. Considerar entonces la financiación más económica, factores claves como la tasa de interés, el plazo del préstamo, el método de amortización, el riesgo relacionado con el tipo de cambio, así como variables externas vinculadas a la operación del negocio, la oferta y demanda del mercado, la situación económica global, las proyecciones de ingresos y costos, los flujos futuros del proyecto y la tasa de costos de oportunidad para los propietarios, es decir, la rentabilidad mínima que esperan al asumir el riesgo en el proyecto asociados a la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo, el mercado y el beta equity. Ahora, para calcular este costo promedio ponderado de capital, que está relacionado con composición de la estructura financiera de la empresa, tenemos en cuenta que este se ve afectado por el peso que tiene la financiación externa de la empresa y las tasas asociadas a la deuda, así como el porcentaje de participación del patrimonio en el total de activos y los costos de oportunidad asociados a la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado, margen de intermediación y beta equity.
En el caso de Ocean Carriers, asumimos que la inversión y el capital de trabajo fueron financiados por los propietarios del ente, cuyo domicilio podría ser Nueva York o Hong Kong, teniendo en cuenta que no tenemos datos específicos. Considerando la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, la prima de riesgo de mercado, el beta equity del sector y 100% de participación de patrimonio, además los cálculos realizados, el costo promedio ponderado de capital o promedio ponderado del costo de las fuentes de financiamiento involucradas sería igual a 10.42%. Bueno, por otra parte, en cuanto al análisis de escenarios y de sensibilidad, em, la política de la compañía en operar buques mayores a 15 años debería revisarse, teniendo en cuenta que el flujo de caja disminuiría por debajo, aunque disminuiría por debajo de $3 millones a partir de los 15 años, debido al aumento en la depreciación de 70.000 a 150.000 anual y el aumento en días de mantenimiento de 12 a 16, estos siguen siendo positivos hasta los 25 años. También se debe tener en cuenta la tasa spot del mercado, pues de existir una alta demanda, se debe considerar la operación de esta flota. Actualmente el 23% de los navíos tienen 15 años o más de operación. Sin embargo, se debería realizar un análisis de sensibilidad evaluando el valor presente neto para tomar esta decisión. En cuanto a las variables o parámetros que pueden generar volatilidad en la evaluación financiera del proyecto, están las variables macroeconómicas como el precio del combustible, regulaciones ambientales, tasas de cambio, aranceles, entre otras que podrían afectar la volatilidad del proyecto de inversión, ya que son variables que no se pueden controlar y pueden afectar de manera directa a los costos operativos. En este caso particular, realizamos un análisis de sensibilidad considerando la inflación y la tasa impositiva de Estados Unidos y Hong Kong. Para determinar el impacto de la variación de estas variables, asignamos una distribución normal de la siguiente manera. Para la inflación, tomamos una distribución normal de media 3% y desviación estándar 1%. Para las tasas impositivas en Estados Unidos, tomamos una distribución normal de media 39% y desviación estándar del 3%. Así como para Hong Kong, tomamos una distribución de media 0% y desviación estándar 1% según las fuentes consultadas. Según los supuestos realizados para calcular el WACC, podemos observar que existen diferencias considerables para elegir la localidad del proyecto. La tasa impositiva en Japón, al ser asumida como cero o cercana a cero, da más margen de ganancia, por lo que según los cálculos el proyecto generaría más valor. En cuanto a Estados Unidos, se observa que el valor presente neto es menos negativo al ejecutarse en el proyecto durante 25 años. Según el análisis de sensibilidad, en todos los escenarios el proyecto conduciría a una pérdida, salvo en el caso de ejecución de Hong Kong en 25 años. En este caso, podemos decir con una certeza de 6.54% que el proyecto generaría ganancias. Un aspecto clave en este análisis es que se asumió que la empresa no se financiaba para el realizamiento del mismo, por lo que el interés demandado por los socios patrimoniales posiblemente sea más alto que el de una posible financiación, afectando así los beneficios netos del proyecto. Otra conclusión arrojada por el modelo es que el proyecto resulta más rentable al realizarse en un periodo de 25 años y no en 15 como se viene haciendo actualmente. Se debería de considerar la operación de buques con más de 15 años de antigüedad. Al realizar la modelación de los flujos de caja con un WACC del 10.42%, se observa un valor presente neto positivo al proyectar a 25 años en la ciudad de Hong Kong con una TIR del 10.76%. Es decir, el proyecto está generando valor. Sin embargo, al limitar la proyección a 15 años, el valor presente neto es negativo, indicando que el proyecto no es viable en ese periodo de tiempo. En consecuencia, es recomendable explorar la estructura financiera óptima mediante el uso de servicios de endeudamiento y tasas financieras atractivas que lograrían una financiación más económica. Esto permitiría reducir el WACC y se podría evaluar nuevamente el proyecto para conocer, mediante flujos de caja descontados, su viabilidad. Bajo el supuesto realizado para el cálculo del WACC, los resultados obtenidos indican que el proyecto genera más valor en Hong Kong, en gran parte debido a la reducción de la tasa impositiva comparada con la de Nueva York. Por esta razón, de cumplirse todas las normativas de ley y protocolos de operación, el proyecto debería realizarse en Japón solo si se mantienen estas condiciones. El proyecto de inversión de alquiler de los navíos de gran tamaño para el transporte de carga seca no genera valor para la compañía Ocean Carriers en los flujos proyectados en 15 o 20 años de la oficina de Nueva York.
teniendo en cuenta el WACC del 10.42%. Sin embargo, genera valor en los flujos proyectados a 25 años para la oficina de Hong Kong, teniendo en cuenta un WACC del 11.6% y la tasa impositiva de cero, de acuerdo con las exenciones fiscales de Hong Kong en conceptos de arriendo de barcos. Para finalizar, concluimos que el proyecto de Ocean Carrier presenta valor presente neto positivo y un TIR mayor al WACC cuando se modela a 25 años en la ciudad de Hong Kong, teniendo como base una estructura financiera 100% financiada por socios, lo que nos permite inferir que si se logra estimar la estructura financiera óptima, involucrando el sector bancario con tasas atractivas del mercado, se tendría acceso a fuentes de financiación más económicas, lo que llevaría a disminuir la proporción de participación del patrimonio de socios o accionistas, bajando así el coste medio ponderado del capital y logrando la posible generación de valor del proyecto a la empresa. Además, se sugiere continuar con la operación de barcos en un periodo de 25 años, ya que la operación continua del negocio genera más ganancias que un descarte por antigüedad de los activos. También se recomienda realizar el proyecto en Hong Kong debido a sus atractivas tasas impositivas. Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores y los supuestos realizados, se estima que el proyecto generará valor con una certeza del 6.54% en las oficinas de Hong Kong a 25 años, siendo este un valor criterio de decisión para los posibles inversores interesados. Por último, también se recomienda realizar estudios de mercado y operativos que busquen estimar con mayor precisión los valores previstos para las variables macroeconómicas, ya que una mejor estimación de estas permitirá tomar mejores decisiones bajo un análisis de sensibilidad más completo. Muchas gracias.